Me solidarizo completamente con lo que ha dicho nuestra portavoz. No voy a repetir los señalamientos, solo quiero añadir algunas consideraciones, algunas de las cuales yo había mencionado hace algún tiempo cuando se aprobó otra medida que tenía que ver con la figura de Roberto Clemente. Y son dos cosas básicamente. La primera es que evidentemente vamos a votar a favor de esta medida para que en nuestras escuelas se hable de los logros de la vida de Roberto Clemente. Pero queremos advertir y queremos hacer una exhortación. En muchos casos, estos ejercicios de celebrar y recordar la vida de figuras como Roberto Clemente se convierten en un ejercicio de promover la ideología que la compañera del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Luz de Santiago, se ha referido a ella varias veces, o por lo menos una vez la escuché, como el echapalantismo, que es esta ideología. Se cogen las figuras como Roberto Clemente para fomentar la idea y para enseñarle a nuestros niños de que si se esfuerzan van a realizar sus sueños, de que si trabajan está asegurado que van a alcanzar lo que quieren alcanzar, de que aunque uno haya nacido en una casa humilde, como muchas veces se dice, una casa humilde, si uno se esfuerza uno puede llegar a ser una gran estrella. Esa historia tan bonita es falsa. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual usted puede trabajar toda la vida, esforzarse toda la vida, dedicarse toda la vida a alcanzar una meta y no alcanzarla. Porque es una sociedad profundamente desigual, en que la mayoría de la gente que nace pobre se muere pobre, no muere rico. Y la gente que nace desposeída se muere desposeída. Y la gente que vive de un salario probablemente se muere heredándole a sus hijos las deudas que han ido acumulando a lo largo de su vida. Y esta ideología de que si usted se esfuerza, usted triunfa. Y miren el ejemplo de Roberto Clemente, cogen a Clemente como un ejemplo para esa ideología. Si usted se esfuerza, usted triunfa. Quiere decir que si usted no triunfó, es culpa suya, porque usted no se esforzó. Usted no trabajó. No es culpa de una sociedad injusta, es culpa suya. Usted es el que tiene que sentirse culpable de que usted está pobre, porque quiere decir que usted no trabajó suficiente. Y tenemos que abandonar esa idea y dejar de utilizar figuras como Roberto Clemente, como se le usa, para fomentar esta noción. Y Roberto Clemente precisamente era una persona que estaba consciente de lo que estamos diciendo, porque él sabía que vivía, como decía la compañera, en una sociedad racista y sabía los obstáculos que enfrentaban las personas afrodescendientes en Puerto Rico y en los Estados Unidos más todavía. Y luchó en contra de eso. Yo conté el episodio en un momento dado en el pasado de cómo cuando se dio el asesinato de Martin Luther King, Roberto Clemente, eso ocurrió pocos días antes del juego inaugural de esa temporada de la serie de las Grandes Ligas. Y Roberto Clemente dijo que él no iba a jugar en el juego inaugural. Y llamó a los jugadores de los Piratas de Pittsburgh a que no jugaran tampoco, porque no se debía jugar y no se debía iniciar la temporada de las Grandes Ligas hasta después del entierro de Martin Luther King. Que era un insulto ponerse a jugar cuando todavía ni siquiera se había celebrado el funeral de Martin Luther King. Y eso se regó y la liga tuvo que suspender la fecha de apertura de la temporada de Grandes Ligas hasta después del entierro de Martin Luther King. Eso demuestra la capacidad y la disposición de Clemente a enfrentar y a luchar en contra del racismo y otras formas de injusticia. Y uno pensaría, como decía la compañera, que esta lucha de Clemente en contra del racismo ya sería una cosa del pasado, ya sería una cosa que fuera universalmente admirada. Pero nos damos cuenta en estos días que lejos de ser una cosa del pasado, es una lucha que todavía estamos dando. Porque precisamente porque fue una figura abanderada en contra del racismo y en contra de la injusticia, precisamente por eso es que ahora se quiere borrar su memoria. Y se quiere borrar su memoria, como señalé en el turno anterior o penúltimo que tomé aquí en este hemiciclo, por lo que hemos llamado la Internacional del Odio, que en Estados Unidos está representada por Donald Trump y está representada por el gobernador de la Florida, DeSantis,
y está representada por todo ese sector de la política norteamericana y que tiene sus sucursales en el mundo. En Francia se llama el movimiento de Le Pen y en Italia se llama el movimiento de Meloni, que escuchamos aquí un canto de alabanza a Meloni recientemente. En Puerto Rico sabemos quién lo representa. En Brasil lo representa Bolsonaro. En España lo representa Vox. Todas esas fuerzas forman esa internacional del odio y tienen la misma agenda en todos los lugares. La xenofobia en contra de los inmigrantes. El racismo en contra de los árabes o en contra de los afrodescendientes o en contra de cualquiera otro que no sea la mayoría racial del país concernido. El rechazo de los derechos de la mujer, la homofobia, la transfobia, la oposición a la educación con perspectiva de género, la censura de los libros que hablen sobre la homosexualidad o los libros que hablen sobre el racismo o los libros que hablen sobre las personas trans o los libros que hablen sobre otras culturas que no sean las culturas que estas personas consideran superiores. Por ejemplo, debí mencionar también la islamofobia, que es otro aspecto de toda esta corriente. Así que, claro que debemos resaltar la figura de Roberto Clemente, pero repito, no como un mecanismo o no como un medio para exaltar toda esta visión de que si nos esforzamos vamos a triunfar, sino precisamente como una bandera y como una figura que se opuso al racismo en su momento, que se opuso a la injusticia en su momento y que es parte de la lucha que tenemos que seguir dando hoy. No es simplemente conmemorar lo que hizo Roberto Clemente, sino que esa lucha que él dio la tenemos que dar hoy. Somos inconsistentes si nos indignamos y decimos qué terrible que en la Florida estén censurando a Roberto Clemente, pero en Puerto Rico nos oponemos a la educación con perspectiva de género. No. Si vamos a ser consistentes, tenemos que oponernos a la censura de la figura de Clemente en la Florida, pero en Puerto Rico tenemos que oponernos a la censura de temas que muchos grupos en Puerto Rico, algunos grupos en Puerto Rico también quieren censurar. Así que, claro que sí, exaltemos la figura de Roberto Clemente, pero exaltémoslo como lo que fue, como un luchador contra la injusticia que todavía sobreviven y que tenemos que seguir combatiendo. Muchas gracias.